quieran volver atrás, atrás. La alegría de un mundo mejor vendrá, vendrá. Dar sonriendo la mano y seguir, seguir, seguir. Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor, amor. Buenas tardes, amigos radioyentes y televidentes de este su programa Intramuro.rd. Le damos las gracias por compartir con nosotros esta tarde en otra emisión de nuestro programa, esperando que nuestra programación que transmitimos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la inconfundible onda musical directamente a través de los 1150 AM y en online por internet y Facebook para todos ustedes. Hoy tenemos dos entrevistas interesantes, la cual esperamos compartir con ustedes, pero antes vamos a hacer nuestra primera sección de comentando las noticias. Intramuros.do presenta resumen informativo nacional e internacional, una síntesis de lo que acontece en el mundo. No te montes en esa yola porque te van a engañar. No te montes en esa yola porque te tiran al mar. Nuestro comentario viene a propósito de tres noticias interesantes, pero que han pasado o vienen pasando muy desapercibidas a través de los medios de comunicación y por toda la población. Y es el alza indiscriminada y se puede decir que hasta abusiva de la prima del dólar. Resulta que es una práctica desde el Estado y de los legisladores fomentar la inflación a través de unos presupuestos anuales, primero abultados y después con una tasa de referencia alcista todos los años. Hoy la prima del dólar cierra casi a 63 pesos. Lo cual quiere decir, en un país donde nuestra economía extraoficialmente prácticamente está dolarizada, es la principal causa de la inflación que está encareciendo la vida a los consumidores y a los trabajadores. Y nos encontramos con una situación donde organismos como Proconsumidor, que no tienen ninguna plataforma estructural que pueda defender a los consumidores, señalan que no tienen facultades legales para enfrentar las alzas desorbitantes que tienen los artículos de primera necesidad, como es el arroz, la habichuela y todo lo que es de producción nacional y de importación. ¿Y qué sucede? Que el consumidor dominicano, al igual que los trabajadores formales, prácticamente están abandonados a su suerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el país está lleno de una cantidad de organizaciones de consumidores que no dicen esta boca mía para nada, ni hacen un planteamiento de solución. Y unos burócratas llamados representantes sindicales no dicen nada tampoco, cuando lo que realmente todos los años el país necesita de que haya un ajuste por inflación en los salarios, pero los ajustes es para los empresarios, pero con un desajuste para los trabajadores, para los consumidores.
Entonces nosotros estamos enfrentando una situación muy difícil con este descontrol que tiene la prima del dólar, las divisas, por un mercado de importación descontrolado y desregulado totalmente. Por ejemplo, hay un potencial consumo de divisas desde el Estado mismo con los combustibles, la importación de vehículos y toda una serie de importaciones que no es que no se realicen, pero deben tener ciertas regulaciones para evitar precisamente esa situación que está afectando la vida de los consumidores, de los trabajadores. O sea, nos han llevado prácticamente a estar en una situación de vida imposible de sostener. Aquí hay una serie de organizaciones representativas de los consumidores, pero no dicen nada. Hay unos burócratas sindicales que no dicen nada tampoco, porque no se trata simplemente de un aumento salarial. Aquí hay un desajuste por inflación de los salarios, pero esos sindicalistas, burócratas, no dicen nada tampoco. Ellos simplemente es disfrutar de sus sueldos que tienen en todas las organizaciones de la seguridad social y reunirse cuando el comité de salario lo llama. Es lo único que ellos hacen. Pero no dicen nada con este problema tan serio como es el insostenible costo de la vida para los trabajadores, para los consumidores dominicanos. Nosotros tenemos que exigirle a las autoridades que haya una reformulación para esa institución que se llama Proconsumidor, porque le falta una pata. Proconsumidor no tiene la pata de defensa de los consumidores, ni de orientación al consumidor. Y todas esas organizaciones de consumidores que son unos parásitos que viven cogiendo dinero, no hacen nada en beneficio de los consumidores. Así que nosotros esperamos que las autoridades y los politólogos y los economitólogos dejen de estar poniendo la prima del dólar como una simple noticia. No, eso es un peligro. Le están haciendo la vida imposible a la gente, a los trabajadores. Es insostenible el costo de la vida en nuestro país. Volvemos con una importante entrevista que tenemos hoy con nuestro amigo, el ingeniero Ramón Gardón, secretario general de la Unión de Juntas de Vecinos de la Ciudad Colonial, con quien trataremos sobre la problemática de aquí de la zona colonial. Intramuros.do presenta Diálogo con la comunidad, un espacio interactivo con nuestros buenos vecinos. No te montes en esa yola, porque te van a engañar. No te montes en esa yola, porque te tiran al mar. Amigos, como le anuncié anteriormente, tenemos hoy una importante entrevista, dos importantes entrevistas. La primera es con el ingeniero Ramón Gardón, presidente de la Junta, la Unión de Vecinos de Ciudad Colonial, secretario general de la Unión de Junta de Vecinos de la Ciudad Colonial y presidente de la Junta de Vecinos Juan Pablo Duarte. La Junta de Vecinos Juan Pablo Duarte. Con él vamos a tratar la problemática de hoy en día aquí en la zona colonial, que es casualmente muy complicada y problemática. Y también tenemos posteriormente a esa entrevista, una entrevista con el licenciado Tony Raful, embajador dominicano en Italia y próximamente embajador en España. Y esperamos, ingeniero, que usted nos acompañe en esa entrevista con el ingeniero Raful. Ingeniero, la situación de la zona colonial hace mucho siempre se viene discutiendo la complejidad que ha tenido los proyectos de remozamiento de la ciudad colonial entre las juntas de vecinos, los consumidores, que los comerciantes y todas esas cosas. Pero en este caso, hoy en día el proyecto de remozamiento realmente ha sido el más avanzado después de casi 5 que se han organizado.
La pregunta que nosotros nos hacemos y le hacemos a ustedes, ¿hasta qué punto beneficiará no solamente a la comunidad de aquí de la zona colonial, sino también aquí al comercio de la zona, nuevo proceso de remozamiento que se está llevando a cabo? Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación acá a su programa. De verdad, un placer estar aquí con usted. Respondiendo a la pregunta suya, como bien sabemos, las intervenciones a nivel de infraestructura, intervenciones de construcciones a nivel urbana, son, en su principio, son un poco estresantes, porque muchas personas a veces no entienden la magnitud de las construcciones. Entonces, cuando usted le cambia su modo viviendo, altera ciertas facciones en ello, y con eso crea unos ciertos malestares, crea estilo de vida. Sí, totalmente, todo cambia. Permítame decirle que nosotros como Junta de Vecinos, desde el inicio de estas intervenciones, como ellos le llaman una segunda fase, porque hubo una primera etapa anteriormente, en esta etapa que inició en el año 2022 aproximadamente, ellos siempre nos estuvieron de la mano y nos estuvieron presentes con relación a la importancia de lo que es una Junta de Vecinos, en el cual a través de nosotros ellos pueden analizar lo que son las informaciones, lo que son las inquietudes, lo que son las amenidades, la problemática que influye este tipo de intervención. Entendemos que, como le dije al principio, es un poco desesperante, frustrante, pero al final de la jornada, al final del túnel, la luz se va a ver en beneficio de todo el colectivo de residentes en Ciudad Colonial. Tanto el comerciante, tanto el residente en sí, tanto el visitante, tanto el turista a nivel nacional como internacional, y todo el que converge en Ciudad Colonial. No es un secreto para nadie que Ciudad Colonial en sus principios se concebió con una forma de peatonal totalmente, pero a través del tiempo se fue expandiendo lo que es la zona colonial, y con ello conllevando a muchos aperturas de muchos negocios, y no hubo realmente un plan de crecimiento, un plan territorial en Ciudad Colonial, y cuando se vino a querer organizar lo que era el plan territorial ya era muy tarde. Y eso es lo que se está haciendo ahora mismo, tratando de volver a su origen y de que sea una ciudad totalmente amigable para todos nuestros residentes y, como le dije, también visitantes. Hay algo que realmente es complicado aquí en la zona, que es el problema de la circulación de vehículos y los estacionamientos. Por ejemplo, los parqueos aquí en la zona colonial ahora incluso se ha complicado más, porque ahora las calles que han intervenido son prácticamente semi-peatonales, no van a tener espacio de parqueo. Y el parqueo que había, el parqueo de la José Reyes, el ayuntamiento, por una serie de factores técnicos, terminó demoliéndolo. Así pero es. Realmente la pregunta que uno se hace es, ¿no existe un plan estratégico para fines de construcción de parqueos más ágiles? Porque realmente ahora con las calles semipeatonales, la situación de los parqueos de los residentes va a ser cada día más difícil, porque no pueden parquear en muchísimas calles. Y la construcción de parqueos aquí ahora mismo se puede decir que está prácticamente nula, no se ve ningún plan de construcción de parqueo. Así es. Permítame decirle que en todas las reuniones que participamos y las reuniones que invitamos a nuestros municipios y residentes de las diferentes juntas de vecinos que convergen en Ciudad Colonial, la queja buque insignia es esa, el aparcamiento de los vehículos. Realmente ha sido, creo que la mayor debilidad de este proyecto ha sido la falta de parqueo, ciertas improvisaciones en esa parte. Pero lo que se ha buscado ha sido la forma de, como le dije en principio, de que la zona sea lo menos invasiva a nivel vehicular y más invasiva en forma peatonal.
Por ende, se están construyendo algunos, y hay planes de construir un nuevo parqueo en todas las periferias, lo que son la ciudad colonial. Existentemente existe lo que es el parqueo de la Tarazana, que está en manos de Parquea TRD, y se está en construcción de un parqueo nuevo que está en la calle Mella, esquina Meriño, en el sector que le llamamos La Cangrejera, en el cual albergará más de, creo, si no me equivoco, creo que son más de 700 vehículos que estarán ahí disponibles. Las personas, como usted sabe, en Ciudad Colonial tenemos diferentes lugares. Tenemos la parte norte, la parte sur, la parte oeste. No es conveniente para una persona que reside en la parte oeste poder parquearse en la parte norte, porque el traslado es demasiado. Entonces se está buscando la alternativa de crear más parqueo con relación a esa zona. El parqueo de la José Reyes ciertamente tuvo que ser demolido por una falla y por destiempo en su uso y demás, pero ya según tenemos entendido, la oficina coordinadora del proyecto del DIT que está ejecutando los trabajos, ellos ya donaron lo que es el diseño para su construcción. Creo que ya está en proceso de depuración de la permisología para entonces entrar en la etapa de lo que es la licitación. Pero se ha dicho siempre que una de las debilidades y fallas que tiene la crisis del parqueo en la zona es que, por ejemplo, el parqueo del arzobispo Meriño con Padre Villini. Sí. Se dice que ese parqueo, esa es la parte baja de un proyecto de 4 pisos. Sí. Pero nunca ha sido levantado porque dicen que la iglesia objetó que se levantara ese parqueo. Realmente, ¿por qué ese parqueo no se levanta aunque sea 2 pisos más? Realmente no tengo conocimiento en sí del por qué. Han sido muchas leyendas urbanas. Hay mucha conjetura, sí. En torno a su edificación. También he escuchado que tiene un problema de terreno, que no aguanta, porque hay unas cavernas. Y otra conjetura más que se han hecho en torno a él. Pero realmente, si usted me preguntara a mí, ese parqueo como percepción personal, para mí no es factible en la zona en que se encuentra. Porque lo que, a raíz de que crea, sí, crea y es una solución de forma inmediata, pero a lo largo lo que crea es un malestar con la salida y la entrada de los vehículos en ese entorno. Es muy estrecho el espacio para tener ahí ese albergue de vehículos, salida, ese movimiento de vehículos ahí. O sea que técnicamente es complicado. Es técnicamente complicado, ese es el término. Pero hay otra cosa, hay muchas alternativas que no lo han puesto, como es el alquiler, por ejemplo. Hay una serie de locales aquí, por ejemplo, mira, el local de la José Reyes, de la 19 de marzo con Noel. Con Noel. En el edificio Rical, por ejemplo, es un espacio que tiene capacidad por lo menos para coger 200 parqueos. ¿Por qué el ayuntamiento no lleva a cabo un plan estratégico de alquilar una serie de, como es los cines que están abandonados, por ejemplo, el de la misma Noel, el de la misma Noel, que pueden ser reconvertidos en parqueos y buscar una solución alternativa? Sí. Creo que hasta ese espacio que usted menciona, el antiguo cine, creo hasta de forma interina se hubiera podido tomar como parqueo. No alberga una gran cantidad, pero de poco a poco que usted vaya teniendo soluciones para las personas, en especial para los residentes de esa zona, claro, que lo hubiese podido ceder en ese espacio, creo que hubiese sido una gran satisfacción para ellos. Permítame decirle que esa pregunta y esa opinión y sugerencia que usted me está diciendo, nosotros la planteamos en reuniones, de hacer un levantamiento de edificaciones sin ningún valor histórico, obviamente, con una referencia técnica y unas ubicaciones exactas y factibles, pudieran construirse parqueos. Pero no se han tomado en cuenta todavía esas opiniones. El edificio Rical tiene 500 y pico metros prácticamente, que ahí Así se es. puede habilitar un parqueo privado y con todas las condiciones. Incluso el parqueo de la antigua Cedería California, que está en la Duarte, casi Noel, precisamente, sí. es un parqueo que alberga alrededor de 40 vehículos
Y nosotros también hicimos la sugerencia de que se acercaran a ellos y pudieran alquilarle de manera provisional también para albergar el vehículo ahí. Pero no fueron opiniones que nos tomaran en cuenta. Vamos a hacer un mensaje de promoción en lo que seguimos conversando con el ingeniero, por favor. Que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No temas al tiempo, que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Cada piedra será una flor. Cantaremos a un nuevo sol. No, ya no hay sendas que puedan volver atrás, atrás. La alegría de un mundo mejor vendrá, vendrá. Vamos a seguir conversando con el ingeniero Ramón Cardón, presidente de la Junta de Vecinos Juan Pablo Duarte y secretario general de la Unión de Juntas de Vecinos de la Ciudad Colonial. Creo que la unión de juntas son alrededor de 13, ¿no verdad? Así es. Ciudad Colonial, dentro de su territorio, que es 1 kilómetro cuadrado, convergen 13 juntas de vecinos. Ajá. De las 13 juntas de vecinos, bueno, las tenemos diseminadas en los diferentes puntos. En la parte norte tenemos la de San Antón, Santa Bárbara, San Lázaro y San Miguel. Acá en la parte oeste tenemos la Puerta de la Misericordia, la Junta de Vecinos del Carmen, San José Montesino, Juan Pablo Duarte y Regina Aguilero. Allá más allá al este tenemos la Nicolás de Bari, tenemos la Santa Clara Catedral y tenemos la María de Toledo. Una cosa... y Conde Mercedes. Y Conde Mercedes. Una cosa, ingeniero. La cuestión de la seguridad en la zona, ¿cómo están marchando? Porque aquí en la zona colonial es uno de los sitios que se puede decir que más seguridad tiene, porque aquí convergen como 4 entidades de seguridad. Está Politur, está la Policía Nacional, está tenemos también lo mismo Policía Municipal. la Policía Municipal. Sí, tenemos de la misma entidad de la Policía Nacional, tenemos tanto al Departamento de Criminalidad, de CRIM, tenemos a Politur, tenemos la Policía de la, como le llamamos, de la preventiva, que es la Policía Gris, pero también recibimos apoyo del C4, del departamento ahí que está en San Carlos. Ajá. Y también, y la policía, precisamente, la Policía Politur. Una cosa que es importante establecer, los organismos tienen coordinación entre ellos, porque hay un problema con una especie de rabalización que hay aquí en la zona, sobre todo con lo que tiene que ver con la calle El Conde principalmente. Como que no ha habido forma de que se pueda regular un poco el asunto del buonerismo desorganizado que ha existido principalmente en El Conde. Incluso uno a veces llegó a decir que había un proyecto de no querer enfrentar ese asunto del Conde peatonal con los buhoneros y se pensaba poner la Noel como un modelo de peatonal diferente, pero parece que eso ya lo descartaron porque con el remozamiento que hay ahora mismo en las calles, eso está descartado. Así es. Había una vez un proyecto de hacer una plaza de buhoneros precisamente para resolver eso. ¿Qué ha habido con eso? No sé, eso no se contempla para nada. Bueno, la información que hemos tenido en reuniones recientes que hemos realizado con las personas encargadas que tienen que ver con la intervención que va a sufrir el Conde específicamente, en el cual ya está establecido lo que es su diseño, su anteproyecto y todo. Según nos explicaron, ha sido un poquito más un tema de razón social
con relación a lo que mismo usted apunta, con las personas que allí convergen, los comerciantes, los buhoneros. Se están haciendo las negociaciones, los aprestos, las relaciones para poder iniciar ese proyecto y que ellos puedan ser ubicados o reubicados en una zona en que sea de menos impacto para ellos durante la intervención del proyecto. Había una vez un proyecto de hacer una plaza de buhoneros. Incluso, no sé si ustedes recuerdan o conocen, que la parte baja del parqueo que demolieron se iba a convertir en una plaza de buhoneros, donde se iban a reubicar todos ahí. Incluso llegó hasta diseñarse esa plaza comercial cuando me recuerdo como ahora que era el gobierno de Franco Badía municipal. Ese proyecto se cayó. No tenemos conocimiento realmente si Sí, se hacía un mantiene o proyecto, si se incluso cayó. llegó a formarse hasta una asociación de comerciantes de ahí. Incluso Bueno, existe. Capril era el presidente Ok, y yo era secretario general porque yo representaba una empresa de autoadorno. ok. Y eso se cayó, no se dio una explicación nunca qué pasó con eso. Ok. Pero era para reubicar a los buhoneros y hacer una plaza de buhoneros ahí en la parte baja del parqueo de la José Reyes. Ok. De hecho, existen allá dos asociaciones, que es Asoconde Sí, yo y sé. existe entonces los que son azonadores, que son la Asociación de Buhoneros del Conde. Ellos están de la mano con la unidad coordinadora y que va a construir esa parte, va a intervenir. Estamos al tanto de las reuniones que ellos sostienen. Como les dije, están en un principio simplemente de socialización para ver más adelante cuando van a tener ya fecha de intervención. Pero no podría decirle dónde sería ubicado cada cosa. Bueno, la idea era de esa plaza, era concentrarlo en una plaza. Bueno, y hubo un modelo incluso en la parte alta, en la Duarte, cuando Sí. Corporán, que en la José Martí, Sí. se hizo una plaza de buhoneros. Sí. Yo no sé si existe todavía. Bueno, la Plaza de los Buhoneros está ahí como infraestructura, pero existen ciertas tiendas, pero los buhoneros volvieron de nuevo a su punto, porque ellos entienden es que en el punto que le establecen, los clientes no llegan. Y por eso ellos vuelven y retoman entonces de donde fueron desalojados. Digo, los clientes no llegan porque no da, pero realmente si se establece un ordenamiento, la gente va, porque Por supuesto. la gente funciona en la Por plaza. supuesto, expulsionan las Porque plazas. si no, la plaza comercial no No funcionara. funcionaran, así es. Lo Así que es. pasa es que hay una cultura de arrabalizar. ¿Oíste? Totalmente de Sí, acuerdo sí. con usted. Sí, entonces el problema. Otra cosa con el asunto, uno de los problemas que tiene aquí la zona colonial, el problema del transporte público, siempre ha sido el gran dolor de cabeza. Y nunca ha habido un diseño de un plan estratégico de habilitar una ruta de transporte aquí en la zona colonial. Una vez hice un ensayo que se ponían ahí en la pina, pero que eso no ha funcionado. Y una de las cosas que más contribuyó a que el comercio del Conde sufriera la caída que ha sufrido es precisamente la falta de un parqueo, de un transporte público de pasajeros. Porque antes los vehículos venían por la Noel, hacían la Católica y subían y bajaban y daban la vuelta a la zona. Aquí ahora mismo está huérfano totalmente de transporte público. Así es. De hecho, Gracias. Sí. Tenemos aquí nuestro invitado especial, el licenciado Tony Raful, embajador dominicano en Italia. Licenciado, gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes, un placer compartir con ustedes, estar presente aquí. gracias. Bien. Entonces, nada, ingeniero, y nosotros esperamos que este proyecto de la zona colonial tenga avance y esperamos que el asunto del transporte, que nosotros siempre hemos insistido en eso, se le dé un diseño y se establezca un sistema de transporte público aquí en la zona, porque esa es una de las cosas que más ha contribuido a que el comercio de la zona no tenga muchas actividades. De hecho, hay una ruta que todavía persiste. Es la llamada Meriño Parque o Meriño Duarte. Y estamos de la mano con ellos dándole el soporte y dándole el apoyo para ver cómo regularizamos, principalmente su flotilla, ver cómo a través de la unidad coordinadora se puede introducir un apoyo hacia ellos, porque esa es la única ruta que tenemos ahora mismo, porque las rutas que tenemos convencionales son las que convergen en la Palo Hincado
y no son de injerencia directa a Ciudad Colonial. ¿Cuál es esa zona que usted dice? La ruta. La ruta es Meriño Conde, Meriño Parque, como le llaman ellos. Meriño Parque Duarte. Esa es de la Duarte allá arriba. Sí, ellos cogen la Duarte, bajan la Mella, cogen toda la Meriño, suben la Porte y pero bueno, es muy floja esa. Es muy floja, sí. Es muy floja. Es muy floja, realmente sí. Pero ha decaído mucho a través de las la intervenciones. ruta fuerte de aquí es la del sur para acá. Sí, así Esa es. es la zona, la Sí, fuerte, la así fuerte. es, así es. Gracias. Bueno, espero que usted nos acompañe en esta entrevista con el licenciado, el embajador Tony Raffour, nuestro gran amigo, que trataremos asuntos de interés, así que vamos a compartir con ustedes. Volvemos en breve. Que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No temas al tiempo, que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Cada piedra será una flor. Cantaremos al nuevo sol. No, ya no hay sendas que puedan volver atrás, atrás. La alegría de un mundo mejor vendrá, vendrá. Dar sonriendo la mano y seguir, seguir, seguir. Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor, amor. Ven, levanta tus ojos a los cielos rojos del amanecer. Hoy en la tierra entera una primavera puede florecer. Buenas tardes, amigos radio oyentes. Vamos a nuestra segunda parte de entrevista y tenemos aquí la grata presencia de nuestro amigo, el embajador dominicano en Italia, el licenciado Tony Raffour, con quien compartiremos diversos temas de interés para nuestros radio oyentes. A Tony Raffour no tenemos que presentarlo, es una figura pública reconocida y muy popular en nuestro país. Y todos sabemos su trayectoria política cultural y hoy con una nueva faceta en el área diplomática. Licenciado, muchísimas gracias por complacernos y aceptar esta invitación. Gracias a ti por la oportunidad que me brindas de ponerme en contacto con los amigos oyentes y además poder expresar algunas ideas y sobre todo actualizar a los amigos oyentes en relación con nuevos proyectos y nuevas ideas relacionadas con la representación del país en el exterior. Licenciado, usted concluye prácticamente en este periodo su primera incursión en el área diplomática en Italia y tengo entendido que va para España ahora. La pregunta que nosotros queremos hacerle para nuestros radio oyentes es la siguiente. ¿Qué resultados finales usted en cuanto a éxito y logro se refiere de su gestión en Italia? Bueno, la experiencia ha sido altamente positiva. Aun cuando nosotros llegamos a Italia en el preciso momento en que estaba desencadenada la epidemia, el problema general que azotó prácticamente una gran parte del mundo, ¿no? Y esto evidentemente retrasó muchas iniciativas. O sea, había una situación muy difícil. Solamente en Italia, cuando yo llegué, había una cantidad de alrededor de 11.000 personas que habían fallecido como consecuencia del COVID. Fue devastador allá, sí. Fue devastador. Yo vi espectáculos ahí realmente dantescos.
o sea, que me conmovieron. Una situación de la gente muriéndose. Ahí fue masivo. Entonces todo eso nos obligó a nosotros a retener parte de las iniciativas que teníamos y tratar de sobrevivir en aquel medio. Luego esa etapa fue superada. Entonces eso dio inicio a todo un programa de trabajo en diferentes ángulos. En uno de los ángulos que más se insistió fue en el ángulo cultural. En el ángulo cultural inmediatamente iniciamos todo un proceso para rescatar una de las piezas museográficas más importantes de la historia, que es la relacionada con el semí de algodón. El semí de algodón, para los amigos oyentes que no estén actualizados, yo quiero decirles que es una especie de muñeco, voy a traducirlo en términos gráficos para que nos entendamos, una especie de muñeco que era objeto del culto de adoración, o sea, desde el punto de vista de la creencia de los antiguos nativos, o sea, los taínos que habitaban la isla. Entonces el semí de algodón es el único semí que sobrevivió de algodón. ¿Por qué razón? Porque los semí no tienen algodón. O sea, tenía una característica muy interesante y era que la cabeza, vamos a decir del muñeco para que la gente entienda, del semí de algodón, la cabeza tenía huesos humanos. O sea, parte del rito religioso de creencia incluía introducir huesos humanos en la cabeza del semí. ¿Por qué introducir huesos humanos en la cabeza? Porque los nativos decían que los huesos, a través de los huesos, se producía un magnetismo que comunicaba automáticamente, digamos, a los creyentes, a los que adoraban ese tipo de representación simbólica, lo comunicaba con el más allá. O sea, ¿qué significa que lo comunicaba con el más allá? Estamos hablando de una mitología bastante estudiada por una serie de personas que han profundizado en el tema. ¿Qué significaba eso? Significaba eso que a través de ese contacto de los huesos en la cabeza, voy a decir del muñeco, que parezca peyorativo, se hacían consultas con el más allá, consultas con los dioses, este tipo de creencia que estaba tan propagada, ¿no? Y entonces era una característica propia de los taínos. Habían creencias en todo el continente, o sea, y habían diferentes sectas y grupos, pero en la isla el semí era el elemento por excelencia para uno entrar en contacto, supuestamente, lógicamente, dentro de la mitología. Estamos hablando, pero eso es cultura, eso representa todo un filón de cultura. Y entonces eso había desaparecido y en el siglo XIX, un ciudadano italiano, por cierto, que vivía en lo que era la República Dominicana en esa parte, ya estamos hablando 1800, la independencia fue en el 44, estamos hablando 1860, 62. Ese ciudadano italiano se fue de cacería, ¿entiendes? Por el Cibao Central, por esa zona, ¿no? Imagínense, en esa época había mucha competencia, ¿no? Para cazar animales y cosas. Y entonces él vio un animal que saltó. A él lo impresionó, él le cayó atrás para cazarlo. No sé qué tipo de animal era, pero se supone que era una liebre, algo, ¿no? Y le cayó atrás y el animal se le fue. Y él creyó que el animal se había metido en una cueva que estaba semioculta, tapada con árboles, pero él se metió creyendo que está el animal ahí para matarlo. Lo que él lo confundió, seguro. Bueno, el caso es que cuando él entra en el lugar, arma en mano, o sea, con la escopeta en la mano, lo que encuentra es el semí. O sea, el semí, o sea, el muñeco, vamos a llamarlo así para que la gente nos entienda, el muñeco de adoración lo encuentra en lo más recóndito de la cueva, porque él se metió creyendo que iba a encontrar la presa fácil para poder garantizar, digamos, su alimento ese día, sí. ¿No? Entonces encontró el semí y se maravilló, lo impresionó, lo agarró, lo guardó, se lo llevó a su casa y lo escondió. ¿Por qué lo escondió? Temeroso de que las autoridades, sabiendo que era un tesoro lo que había descubierto, temeroso de que le quitaran, ¿no? Digamos, el patrimonio, lo que había sido su hallazgo en ese momento, y suponiendo él que ese muñeco que él había encontrado podría implicar en otras partes del mundo, digamos, podría cotizarse desde el punto de vista económico importante y lógicamente buscando algún tipo de ganancia. Entonces escondió. El hombre se murió, lógicamente, como nos morimos todos, ¿no? En un momento dado, pero lo guardó envuelto. Y cuando él murió, a finales del siglo XIX, la familia lo empacó,
así como él lo dejó, y lo mandó para Italia. Lo metió en uno de los barcos que llegaban aquí al puerto, ¿no? Y lo mandaron para Italia. Nadie supo jamás del semí. Nadie supo jamás del semí, hasta que en 1920 y pico por ahí se habló de un semí en Italia, pero no decían el origen. Porque imagínate, para evitar que demandaran el sentido de propiedad de una pieza arqueológica, museográfica. Y entonces el semí allá lo escondieron por unos años. Y reaparece otra vez. Esa familia lo llevó, reaparece en el Museo de Turín, de Torino, que es una de las ciudades más importantes de Italia. En ese museo, en esa época, 1930, 1935. Pero no lo catalogaban como una pieza arqueológica que había sido sacada, digamos, ilegalmente, digamos, no con los procesos normales que implica el tráfico de piezas arqueológicas. Y entonces apareció en ese museo. Entonces nos dimos cuenta de ese proceso porque los semíes, de los cuales se hablaba mucho, habían desaparecido en la isla. No aparecía semí por ningún lado. Aparecían semí aquí, aparecían semíes en África, en la costa del Marfil, en África. O sea, pero no tenían esa característica. Ninguno tenía huesos en la cabeza. O sea, había una serie de características que eran nada más de ese semí. O sea, el semí se convirtió en una pieza, digamos, única. Y entonces ellos lo exhibían como parte de las manifestaciones arqueológicas que ellos mostraban de sus conquistas, pero no retribuían la paternidad del hallazgo a lo que era la República Dominicana. Ya éramos República Dominicana, pero a lo que era la isla previa a la conquista. Entonces todo ese proceso se dio en ese momento. Entonces con los años se tomaron iniciativa para recuperar el semí. Estoy hablando de que ese semí vale millones de dólares, contante y sonante. No estamos hablando de una pieza de un valor extraordinario en ese tipo de mercado arqueológico. Entonces empezaron a hacer algunas tentativas y lógicamente la situación no prosperó. No le hicieron caso a algunos ministros de cultura que empezaron a canalizar en Italia o autoridades dominicanas. No hubo apertura para lograr que el semí se exhibiera en la República Dominicana. En eso, un representante de República Dominicana en la UNESCO, en los años 2016, 2017, ese representante dio un discurso e inmediatamente que dio el discurso reclamó la devolución del semí de algodón. En primer lugar, el término fue incorrecto. No puede haber devolución. Pues. Si hay devolución, te lo robaron. De una pieza había que tratarlo bajo otros términos y con otro tipo de lenguaje. ¿Entiendes? Entonces, ese discurso se pronunció. Cuando nosotros llegamos allá, inmediatamente nos propusimos ver el semí. Pero yo llegué en medio de la pandemia. Entonces, no había manera de accesar al museo en Turín. No había manera de accesar, porque además estaba cerrado. Cuando se pudo abrir, yo accesé, hablé con ellos allá y ellos me lo enseñaron, me retraté con el semí y entonces de una vez yo planteé no la posibilidad de recuperar el semí, sino la posibilidad de un préstamo o de un intercambio en que el semí pudiese ser exhibido a los estudiantes en República Dominicana con sus profesores de arqueología y a la vez ellos pudieran exhibir algunas piezas nuestras allá, que sea una especie de intercambio de préstamo de piezas para facilitar el encuentro con el semí. Al poco tiempo salió un documento de los arqueólogos, de los estudiosos de piezas históricas, donde se oponían a ese intercambio, sobre la base de que el gobierno dominicano había hecho un pronunciamiento en la que acusaba a ese país de haberse robado en el coloniaje las piezas que son propias de nuestro pueblo, ese tipo de lenguaje de lucha, ¿no? Y aquello frustró momentáneamente las negociaciones que habíamos iniciado. Primero, porque yo reclamé, digamos, ese discurso que se había pronunciado supuestamente en la UNESCO del embajador de ese entonces, que me dijeran dónde estaba ese discurso. Realmente al principio hubo una negación, no encontrábamos el discurso. Luego lo encontramos el discurso. Entonces vino una negociación al más alto nivel en la que yo tuve que emplearme muy a fondo con las autoridades italianas, en la que nosotros nos proponíamos renunciar a la posible paternidad, en esos términos, de la pieza arqueológica, en beneficio de la cultura,
del intercambio cultural, de piezas nuestras allá, de ellos aquí, como un primer paso a un acercamiento y dejar atrás ese tipo de reclamos, que además tenían muy mal escenario en las reuniones de denuncia de saqueo, del coloniaje en el siglo XVI, del coloniaje en el siglo XV, en América, todo ese tipo de cosas. Entonces, cambiar primero el lenguaje para poder provocar el diálogo. Armonizar, Porque era como acusar, era como si lo estuviésemos acusando de ladrones. Sí. Pero además, en una época en que teníamos que buscar otro un lenguaje colonial, no era eso. Exactamente. Entonces ese fue el proceso que tuvimos que llevar a cabo. Y efectivamente, cuando tratamos el caso con el presidente de la República Dominicana, con la finalidad de hacer eso, nos autorizó a que iniciáramos a nivel de la Cancillería y de todas las instituciones del Estado una especie de acuerdo que incluyera un renunciamiento total, un desagravio, porque nosotros no estamos luchando por quitarle a nadie. Además, no íbamos a entrar en ese discurso, en ese discurso que ha tenido enfrentamientos violentos en Europa y en América, ¿entienden? En relación con el saqueo y la pieza, ladrones, ese tipo de lenguaje. Yo no lo podía proponer, porque lo que nos interesaba era el intercambio cultural, patrimonio de la humanidad. O sea, era más o menos en ese proceso. Me he ampliado un poco para que ustedes vean lo dificultoso que resultó, y porque teníamos una fuerte oposición de antropólogos, arqueólogos, allá. Entonces, una situación muy difícil. La vencimos. Aparecieron buenos amigos que intervinieron allá y comprendieron la política nuestra. El caso es que ya hemos logrado un acuerdo. La ministra de Cultura en ese momento, hoy hay un ministro de Cultura, la ministra de Cultura fue a Italia, nosotros coordinamos la visita y se reunió la plana mayor del Ministerio de Cultura de Italia. Allí se hizo un acuerdo firmado, muy bonito, en el cual se comprometían las partes. Primero, a enviar el CEMI para acá, para su exhibición por unos meses, ¿entiendes? Con profesores, para que todas las escuelas de República Dominicana, o sea, de todos los lugares más apartados del este, del sur, del norte, pudiesen ir con sus profesores a ver el espectáculo de esta pieza y con explicaciones arqueológicas para ser exhibido en el Museo del Hombre Dominicano. Que fue una iniciativa incluso del presidente Abinader, que nos dijo, mira, podrían traerse estudiantes de las escuelas con sus profesores, pasar un mes, 2 meses explicando esto, y eso va a despertar la curiosidad y la cultura. Sí, bueno, nada, entonces logramos eso, logramos en principio ese acuerdo, todo ese proceso, y a cambio la Feria del Libro, perdona que te interrumpa, la Feria del Libro podía haber sido un buen escenario para eso. Sí, correcto. Entonces acordamos eso y estamos en ese proceso, trabajando ese proceso, pero la República Dominicana entonces va a enviar allá piezas nuevas arqueológicas para ser exhibidas. Ya esas piezas han sido seleccionadas. Ayer precisamente me reuní con los ejecutivos aquí de los museos y estamos trabajando en eso para enviarle las nuestras. Eso sucederá como en un espacio de 6 meses. Lo teníamos antes, pero las cosas a veces se dificultan. Así es. Sí, entonces van a ser exhibidas allá y el CEMI va a venir. Solamente traer el CEMI aquí es una empresa difícil. Hay que asegurarlo. Estamos hablando de millones de dólares. Estamos hablando de millones de dólares de acuerdo a los estatutos del mercado internacional. Y otra serie de cosas que hemos tenido que ir resolviendo, algunas asperezas. Tanto aquí como allá, gente que no entendía que lo principal era que eso se pusiera en manos y para exhibición de los estudiantes dominicanos en intercambios que prometían ser más fructíferos en el futuro. Así o sea, es. romper lo que llamamos en Dominicana el hielo. El hielo. Hay que romper esa distancia, ese discurso. No, que saqueadores, no. Ese no es el discurso. Ese es un discurso histórico. Es un discurso histórico, ese no es el discurso de hoy. ¿Entiendes? Porque si vamos a ese discurso, imagínate, las cosas que vamos a sacar a camino, nos vamos a agraviar todo. Todos vamos a terminar agraviados. Y tú eres colonizador, y yo soy... No. Eso me recuerda a mí, lo voy a citar, porque venía pensando en eso en el camino. En el 1900, cuando el quinto centenario, ¿verdad? El quinto centenario, 1992, Galeno, así lo llamábamos, un gran estudioso de la arqueología y de la exploración, ¿no? de piezas arqueológicas. Galeno tenía a su cargo, previo al quinto centenario, acuérdate la celebración del quinto centenario, era en los museos y en todo ese tipo de cosas, tenía a su cargo la excavación. En los terrenos de un lugar que tú conoces muy bien, José Antonio, en los terrenos de donde estuvo el Liceo Argentina, ahí en San Antón. Sí.
ya no hay el Liceo Argentina, pero ahí están las ruinas coloniales. Sí, Sí, pero en el lugar donde estaba también Ruinas de San Francisco. las ruinas de San Francisco, pero en el lugar en el que estaba el liceo, que lo demolieron, Sí. ahí también un poco, ahí mismo cerca, habían yacimientos que no se habían descubierto. Entonces, nosotros le decíamos Galeno a él había trabajado con nosotros en cultura. Él descubre con un grupo de exploradores unos restos, pero profundos. Ellos profundizaron ahí incluso con excavaciones mecánicas, porque imagínate, pero profundo. Sí. Encontraron una especie una pieza histórica, ¿no? Que eran los restos de un esclavo africano que fue utilizado en la esclavitud durante la primera etapa del colonialismo, del coloniaje en la isla, ¿no? Entonces esos restos tenían una característica única. Claro, eran los huesos, Sí. los huesos, pero tienen la única. Estaban encadenados por una que se usaba mucho en esa época a los prisioneros, por una bola gigantesca bola, negra que lo ataba. Entonces ahí mismo, cuando me llama el amigo mío Galeno, y me dice, corre para acá, lo que hemos descubierto aquí es histórico. No lo hemos encontrado, digo, Galeno, aquí hay una oportunidad, ¿entiendes? Vamos a liberar al esclavo, pero no nosotros. Vamos a hacer un acto aquí de exhumación histórico, con la Academia de Historia, con el presidente de la República, era Balaguer, con todo el mundo aquí. Vamos a liberar el esclavo de 500 años de esclavitud. Se ha pasado 500 años ahí abajo. Sí. Vamos a liberarlo y vamos a hacer un saumerio, una especie de ceremonia. Sí. Y vamos a hacer una cosa hermosa para que quede para la historia, que sacuda el 5º centenario. Bueno, yo empecé con la cruzada. Lo primero que hice fue escribir, hice un trabajo y señalé que estábamos enfocados en eso. Balaguer me respondió con una carta que salió publicada en los periódicos de la época, diciéndome que se alegraba de eso, que se solidarizaba con lo que yo había escrito, que contara con él, que él iba a estar con nosotros ahí ese día para liberar al esclavo. Pero en el párrafo final de la carta me decía, no obstante, le voy a sugerir, me ponían a mí como el padrino, le voy a sugerir que haga contacto con la Santa Madre Iglesia Católica para que cuente también con su participación. No, en ese caso, eso creaba cierto rispidez, porque ese tipo de relaciones eran en la tradición antigua, ¿no? Religiosa, sobre el proceso del colonialismo, ¿no? Bueno, nada, entonces aquello no se pudo dar. Toda aquella fiesta del espíritu que había, pero encontramos eso. Hubo que enterrarlo otra vez. Hubo que enterrarlo con la cadena de nuevo. Él está enterrado ahí. Oh, sí. Algún día generaciones que vendrán lo liberarán. Yo no lo pude hacer porque eso era un asunto de Estado. Yo lo que hicimos fue el hallazgo. Lo cito como una recreación del CEMI. Claro. Es otra cosa, el CEMI es otra cosa. El CEMI es un culto de adoración. Fue culto de explotación y de saqueo. Pero lo hago para poder ambientarlo en el contexto de la época. Sí. Embajador, hay su estadía como embajador en Italia está en un proceso ya final. Tenemos entendido de que realmente usted fue designado en España como nuevo embajador. La experiencia suya en este campo diplomático, sobre todo en Italia, ¿qué resultado usted? Por ejemplo, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que Italia debía tener mayor presencia aquí en el país, porque cuando se habla de marca país, de un país, Italia es uno de los mejores del mundo. Así es. Y nosotros, por ejemplo, aquí tenemos base para hacerlo, porque por ejemplo aquí hay compañías famosas que tienen historia aquí en el país, como son el caso de los Barletta, el caso de las pizzerías, el caso de los helados, el caso de la licorería. O sea que Italia tiene una raíz histórica donde realmente raíces empresariales comerciales y empresariales sólidas. ¿Por qué en el país no hay más presencia de Italia aquí? Que Italia, para mí, Italia es una marca país en todos los sentidos. Incluso hay una cámara dominico-italiana. En ese aspecto, ¿cuáles han sido no los logros, no la gestión que ustedes en ese sentido, la experiencia de fomentar más presencia de las empresas italianas aquí en el país? Bueno, lo primero es que hay una buena
hay un buen entendimiento, una buena relación Italia-República Dominicana que es de carácter histórico, como usted lo señala. En primer lugar, cuando yo llegué como le dije, En medio de la pandemia, sí. La pandemia significa paralización. Sí, por supuesto. Italia fue uno de los países Más afectado. más afectados por la pandemia. Estamos hablando de miles de contagiados que murieron. Incluso en un momento dado la cifra pasó, si no me equivoco, pasó de 12.000, 13.000 más los contagiados. Aquello destruyó. Yo recuerdo cuando yo llegué, yo caminaba y yo veía las calles desiertas. Pero ¿y dónde está la gente? Si la gente está en la pandemia. O sea, nadie salía a la calle. Incluso sitios históricos, culturales de Roma, que son generalmente están llenos de público, de turistas, estaban vacíos. La Fontana di Trevi, por ejemplo, que es uno de los símbolos, digamos. Bueno, yo particular, perdona que te interrumpa por la amistad que nosotros tenemos. Cuando a ti te designaron embajador en Italia, yo dije, pero es una pena de muerte. Sí, yo lo dije así mismo. Yo creo que es una pena de muerte. Pero entonces, Fontana di Trevi es un lugar, es una cosa maravillosa. Italia es bellísimo. En Italia todo es bello. Todo es histórico, todo es cultura. Realmente es histórico. Entonces, yo cuando fuimos a la Fontana di Trevi, vacío, eso parece un desierto. Yo digo, Dios mío, una cosa que de día, de noche, a toda hora, lleno de personas el turismo. Sí. Digo, bueno, entonces hubo que recogerse, había que andar incluso preparado para evitar el contagio y buscar. Todos los días aparecían cientos de muertos. Muy difícil, sí. Muy difícil. Bueno, pasó esa etapa, entonces ya cuando se normalizó la situación fue que pudimos empezar a tomar, digamos, iniciativas. Allá hay una población dominicana, no tan numerosa como por ejemplo ahí en España, o sea, relacionado con ningún otro país europeo, ¿no? Es una población que en estos momentos debe estar o está entre los 32.000 a 40.000 dominicanos y dominicanas. Esa es la población. Es una población fundamentalmente laboral, trabajadora. Claro, hay estudiantes, pero el grueso fundamental es trabajadores, de servicio. Esa es la palabra. Y están concentrados fundamentalmente la mayoría hacia el norte. ¿Por qué hacia el norte? Como en todos los países, el norte significa el desarrollo de la fuerza capitalista de producción. Entonces, hacia allá está el desarrollo económico. El norte de Italia es el polo de desarrollo económico más importante de Italia. Lógicamente, el sur representa la cultura italiana en una extensión ilimitada. Pero bueno, vamos al meollo de la pregunta, José Antonio. Entonces, dentro de ese proceso, desde que llegamos, desde que pudimos empezar las políticas de la embajada, nos preocupamos por establecer contacto. El primer contacto fue servir de puente con las instituciones académicas, con los estudiantes dominicanos, estudiantes en Italia, que estudian en Italia. Empezamos a crear vínculos para garantizar las becas, el proceso de becas aquí con el Ministerio de Educación. Y eso fue muy importante porque hay muchos estudiantes, digamos, en Italia, en diferentes áreas, incluso áreas tecnológicas. Incluso recientemente yo participé en un evento en el que ya yo había participado en Roma, en Italia, donde se están preparando técnicos en algo que quizás luce tan lejano o que la gente no le presta atención, pero hay que prestarle atención, que es en los procesos sísmicos. Esta es una isla con procesos sísmicos claramente definidos. Gracias a Dios no hemos tenido desgracias importantes, ¿no? Pero hay allá, en estos momentos incluso, hay estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras entidades estudiando los procesos sísmicos en Italia. Yo incluso he participado en varias actividades. Empezamos a trabajar en el proceso de becas para estudiantes dominicanos que van a hacer sus estudios últimos o a perfeccionar sus graduaciones allá en Italia, y ahí tenemos acuerdos con las universidades, con universidades en Roma, con universidades en el interior de Italia. Hay todo un flujo de posibilidades para garantizarle a los estudiantes dominicanos que hagan sus especialidades allá o que empiecen a cursar sus estudios allá en Italia, en diferentes universidades. Tenemos un nivel turístico importante. La República Dominicana es permanente la llegada de dominicanos a Italia a través de los tours turísticos, de todas las empresas, pero increíble. O sea, por lo menos yo le puedo asegurar que no pasa un día en que uno no se encuentre con dominicanos en Roma o en cualquier lugar visitando. Y ese flujo garantiza, ¿no?, riqueza cultural, riqueza social y ayuda al desenvolvimiento económico. Entonces, eso en esa parte hemos trabajado. Firmamos acuerdos, servimos de puente con los principales centros médicos oficiales del Estado italiano y la Plaza de la Salud de la República Dominicana.
fueron visitas allá de los principales médicos, funcionarios, y se suscribieron acuerdos en lo que nosotros servimos no de padrino, pero sí de acompañante, de garante, para que esos acuerdos se firmaran, y eso ha servido para que varios médicos hayan hecho sus especialidades en esta etapa en Italia, con las mayores técnicas, ¿no?, al servicio de Italia. Italia es un pueblo magnífico, hay una gran conciencia social, una gran conciencia política, un pueblo muy educado. Yo le digo a los amigos míos cuando hablamos de Italia, digo yo, Italia no es solo Bayern. No es solo no, Italia es un país maravilloso, de gente muy buena, muy simpática, muy agradable, ¿entiendes? Entonces hay múltiples actividades. Los dominicanos allá, que aunque no somos una gran cantidad, como por ejemplo en España, pero se mueven o nos movemos con bastante facilidad. No hay un acto conmemorativo de República Dominicana, de una manera u otra, o de sus fechas patrias, o de sus grandes momentos históricos, que no se celebra en Italia de alguna manera. Los dominicanos asisten. Es una comunidad no voy a decir con cero delincuencia, pero con un mínimo. Sí, claro. No hay delincuencia. Fíjate, los embajadores tenemos como responsabilidad mensualmente registrar los detenidos, las personas que están encarceladas, han sido sometidos, han cometido delitos, y eso es mínimo. Eso es mínimo, para no exagerar, es mínimo. No sucede en esos casos. Recientemente yo estuve representando al país en un caso muy penoso de una dominicana que fue asesinada en el interior. Pero fue un caso trágico, ¿no? Una muchacha joven que había emigrado por las razones que emigran la mayoría de los dominicanos, por razones económicas, sociales, sí. Fue abusada, y hemos contado con el respaldo y el apoyo de las autoridades italianas, y se ha juzgado con suficiente celeridad, pero ahí estuvo la embajada dominicana, pendiente siempre del destino y la salvaguarda de los ciudadanos dominicanos que van a trabajar, que van a sacrificarse a Italia. O sea que dentro de esas limitaciones que la pandemia se concluye de que su gestión prácticamente fue exitosa en Italia, porque tenemos entendido de que ahora usted fue designado embajador para España ahora. Yo creo que sí, porque incluso una de las tareas fundamentales fue el asunto del CEMI, y lo logramos también. Los acuerdos con las universidades, le hemos servido de correa de transmisión a las universidades dominicanas y sobre todo al Ministerio de Educación y ha servido de base para esos encuentros. Ahora mismo le decía, hay aquí unos profesores de la universidad en Italia. En Italia el temblor es muy común, el sísmico. Sí, es muy común. Ellos son especialistas en ese tipo. Bueno, hubo ciudades que se hundieron en Italia. Sí. Nosotros no estamos lejos. No llamemos eso. Te voy a decir ahora en el lenguaje popular, zafa. No hables. Pero es bueno que hayan siempre gente experta en ese tipo de conocimiento. Preparado. Sí, aquí no hemos tenido realmente, por mucho tiempo ese tipo de amenazas, pero hay que estudiar ese tipo de cosas. Pero hay economistas, hay literatos, hay en todas las áreas del conocimiento, científicos, biólogos, estudiando en Italia. Yo me encuentro Italia para mí es una marca país. Además, un país con un nivel educativo muy avanzado, extraordinariamente avanzado, muy culto. Italia es un museo. Roma es un museo. Es un museo. Te puede pasar el día y no te va a alcanzar el día ni la noche, y tienes que volver, y te vas de Italia y vas a volver. El capital de la cultura mundial, se puede decir que y además el turismo, yo creo que hay pocos países que tengan el nivel de asistencia turística que tiene Italia. Y sobre todo con la iglesia. Y además allí está un estado, un estado que es el Vaticano, un estado propio donde reside el Papa, que por cierto ha estado aquejado de algo. Rogamos por su recuperación, un gran Papa que representa la unidad de la Iglesia Católica. Señor embajador, ¿cuáles son su perspectiva y cómo ve usted sus objetivos ahora para España? Bueno, España es un centro de gravedad, social, de dominicanos. O sea, se calcula tentativamente, oficialmente se calcula que deben haber entre 250 a 300 mil dominicanos y dominicanas que residen en España, que trabajan en España, que viven en España. Hay quienes dicen que no, que es mucho más. O sea, no están todos registrados, que posiblemente sean mucho más. España ha sido también una especie de pulmón de la sociedad dominicana, en el sentido de que le ha dado cabida
a una cantidad enorme de dominicanos que han conseguido trabajo, empleo, producción, y eso se revierte, lógicamente, con los dominicanos residentes aquí. Fluye la economía. Y los latinos también. Y los latinos. España es un país extraordinario, es un país muy acogedor, una gran tradición. No, el bloque iberoamericano no es casual. Exactamente. Es un país donde nosotros tenemos un gran nivel de comunicación y de contacto. Yo lo conozco bien porque yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid un tiempo, hace muchos años, y conozco bien el tiempo que pasé allí, conozco bien, es un país encantador. Yo tengo buenas relaciones, ahora posiblemente la semana que viene me invitaron, creo que el martes, a una reunión con empresarios españoles que están aquí en República Dominicana. Okay. Vamos a ir acomodando lo que son las necesidades, los intereses y las proyecciones de intercambio. Yo creo que es muy importante, sobre todo el conocimiento en el caso mío. Y en el caso de España, los embajadores que hemos tenido han hecho una gran labor. Incluso la última labor de Juan Bolívar ha sido muy importante. Y han hecho una gran labor, contacto, conexiones, las universidades, las escuelas, los centros laborales. Bueno, España es un mundo también muy interesante. Yo creo que vamos a fortalecer eso. Sobre todo, que es el caso mío, yo voy con planes muy concretos para intensificar el contacto con la comunidad dominicana en España. Tenemos que intensificarla, tenemos que ayudar más todavía. En España hay una gran facilidad por el asunto del idioma, por eso los dominicanos emigran. Sí, claro, la comunicación, eso claro. Se le facilita. La comunicación. Se le facilita más y entonces ahí vamos a encontrar eso. Algunos problemitas que había se han ido superando. Juan Bolívar hizo un gran papel como embajador, sobre todo con lo que eran situaciones que se presentaban con jóvenes comprendidos entre los 12 y 15 y 6 años. Eso ha sido prácticamente, según tengo entendido, ha sido reducido o eliminado en gran medida, que tenían problemas, eran proclives, ¿no?, a la violencia, a situaciones anómalas desde el punto de vista de la conducta social. Todo eso se ha podido controlar. Que eran problemas que tenían que ver con el núcleo familiar, con la emigración, ese tipo de cosas que siempre se presentan, ¿no? Pero han sido corregidos, tengo informaciones muy positivas. O sea que hay una situación muy buena. Yo voy muy esperanzado. Me gusta también mucho España. Ahí hay un gran sistema educativo, científico, de información, cultural, sí, literario. España, bueno, de España venimos en gran medida por la lengua, sí, ¿no? Y por todo lo que encierra la lengua, ¿no? No podemos quejarnos de la madre patria. Sí, así es. Y porque el proceso de colonización parte fundamentalmente de España. Inicia de allá. En lo que nos corresponde a nosotros, corresponde a gran parte de América, ¿no? Así es. Bueno, Tony, muchas gracias por complacernos con esta entrevista y ha sido muy edificante para nosotros y esperamos que después que usted esté por allá por España podamos contar para que nos narre sus experiencias aquí en este espacio que va a estar siempre a disposición de usted. Gracias, José Antonio, para mí es un placer haber venido a este programa, sobre todo que tú estés al frente por las relaciones mutuas que tenemos desde años inmemoriales, para no graficarlos, desde años inmemoriales me place mucho verte y yo creo que sí, que podemos incluso podemos establecer una especie de acuerdo, de contacto, para que también dentro de tus responsabilidades, dentro de los planos en que tú desenvuelves las informaciones, podamos, esto sea una ventana de la comunidad dominicana para conocer situaciones relacionadas con la emigración dominicana a España. No, y además hoy estamos aquí, él es el presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de la Zona Colonial. Ah, qué bien. O sea que tenemos aquí un encuentro histórico aquí, el embajador y los ciudadanos, los residentes de la zona colonial. Así es. O sea, esto ha sido un día cultural, histórico. Gracias a todos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y muchas gracias a nuestro amigo Jerry por estar complaciéndonos con este espacio y esperamos que el próximo sábado tengamos un programa que sea del agrado de ustedes. Muchas gracias a todos y gracias a la inconfundible. Que contigo quiero comenzar.